Habíamos dedicado un programa completo a hablar de plásticos y su uso como recipientes de alimentos. Pero parece ser que este tema da para mucho y hemos decidido tener otro programa en donde nos seguirán hablando precisamente de estos materiales, su uso en el hogar para contener alimentos y también en el uso en medicamentos. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Estamos con usted en Mundo Sustentable hablando de los plásticos, empaques peligrosos, y quiero retomar aquí la conversación respecto a la composición de los recipientes plásticos y dedicar un segmento estrictamente a los bebés. Y no solo en los recipientes, sino también en los juguetes que los bebés de repente pueden disponer por ahí para jugar. Se habla mucho de que el biberón debería ser de vidrio. Tradicionalmente se usaba que fuera así porque aquello de que los hierven las mamás y todo el cuento. Pero hoy en día como quiera son de plástico. ¿Qué me pueden platicar al respecto? Cualquiera de las dos. Sí, pues ahorita están elaborados, la mayoría que encontramos en el mercado están elaborados con materiales plásticos. Hay un material, el del numerito 7, que son mezclas y algunos otros utilizados como los policarbonatos. Esos policarbonatos les da ciertas características de resistencia y son inastillables, por eso se utilizan mucho en los biberones para beber. El problema ahí es que se han encontrado en últimos tiempos algunas investigaciones en donde afirman que uno de los componentes de esos materiales es el bisfenol A y que se han encontrado inclusive en orina de adultos, de niños, inclusive que puede pasar placenta y puede llegar hasta la leche materna, ¿no? Entonces hay investigadores que pues han parado antenitas para decir y prohibir ese tipo de aditivo en los materiales plásticos. En Japón algunas empresas voluntariamente han eliminado el bisfenol A, que es el nombre de la sustancia que se utiliza, de sus formulaciones, y de hecho etiquetan sus recipientes, sus biberones y demás como libres de BPA, por las siglas en inglés del compuesto. Hay quienes, la Organización Mundial de la Salud y la FDA, en sus investigaciones dice que no hay riesgo al utilizar ese tipo de recipientes, pero pues otra parte de las agencias de investigadores y también los consumidores pues están preocupados. Entonces es un poquito controversial. Entonces, a ver, repítame nada más, por favor. Si yo voy a comprar un biberón a la farmacia o a cualquier tienda, debo fijarme que tenga en la etiqueta que no contiene BPA. BPA. Una así B con las grande, siglas. Una P y una A. Eso me aseguraría de que no contiene esta sustancia que usted me está manejando, que resulta tóxica. Que pudiera ser tóxica, se ha relacionado con problemas de diabetes, de efectos parecidos a las hormonas, a los estrógenos, y también con cáncer. Entonces, hay gente que está preocupada por esa situación, y otras pues agencias gubernamentales dicen que los niveles en los que puede estar la sustancia en el alimento no es peligrosa, pero el tema sí es bastante controversial. Pues sí, mientras se ponen de acuerdo lo mejor. Entonces ya sabe usted, señora, que tiene que ir a comprar el biberón de su bebé y buscar que diga que no contiene BPA o libre de BPA. Eso es lo que usted tiene que hacer. ¿Y los juguetes? En el caso de los juguetes,
pues también, o sea, se cuida de que no haya algunos compuestos como la acrilamida, por ejemplo, o bien plomo en los pigmentos, porque los niños sabemos que a ciertas edades, pues todo investigan con la boca. Entonces, de hecho, hay regulaciones para los juguetes, hay regulaciones para las mordederas, hay regulaciones para las mamilas, hay regulaciones inclusive para las pinturas de los muebles, de las cunitas, de esos materiales que están en contacto con el bebé. Muy bien, pues qué cosas tan interesantes resultan de esta información, porque bueno, si nosotros queremos mantener a nuestro bebé libre así desde el principio, que esté libre de este tipo de contaminantes, pues entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que arrimamos a nuestra casa, ¿no? Así es. Pero creo que es tiempo de hacer otra pausa. No se vaya, en un momento regresamos. Estamos en Mundo Sustentable hablando de plásticos, empaques peligrosos. Cuidar el planeta en el que vivimos es tarea de todos. Entérate cómo puedes ser parte del cambio en Mundo Sustentable. Ya regresamos. Ya estamos de regreso con usted en el programa Mundo Sustentable y estamos hablando con la doctora Mina Laura Yeverino y con la doctora Yolanda Gracia Vázquez, que son expertas en cuestiones de alimentos y las dos trabajan en la Facultad de Ciencias Químicas. Estamos hablando de los plásticos. ¿Son peligrosos o no son cuando los encuentra uno como parte de un empaque? Hablando de nuevo de la composición química de los empaques, habíamos platicado que son 7 diferentes tipos de materiales. Si una ama de casa está en el supermercado, puede fácilmente encontrar estos numeritos en el cuerpo del recipiente mismo. Ahora voy a ser un poco más enfático. ¿Lo encuentro en la tapa y lo encuentro en el cuerpo reservorio? ¿O cómo es que podemos ver esto y asegurar que realmente lo que estoy llevando a mi casa para usarlo todas las veces que yo quiera, lo lavo y lo vuelvo a usar y lo lavo y lo vuelvo a hacer? ¿Qué podemos hablar de esto en función de la composición del plástico mismo y lo que yo voy a hacer en mi casa? Ok, bien, la identificación de los tipos de materiales que mencionábamos hace un momento, inclusive puede venir solamente el número, sin que venga el símbolo del reciclaje, el triángulo con las flechas, por lo general viene indicado en la parte de abajo. Tenemos ahorita la desventaja que como no es obligatorio, pues no en todos los recipientes está declarado, algunos vienen sin ninguna indicación y entonces ahí es donde se pudiera correr el mayor riesgo a la hora de utilizar todos estos materiales. Como mencionábamos hace un momento, el que está clasificado como número 5, el polipropileno, que es un polímero que tiene un alto punto de fusión, pues ese sí sería cuestión de que si yo voy a utilizar el recipiente para calentar o para contener líquidos calientes, pues es recomendable que ese sea el que se va a utilizar, porque está preparado para eso. En cambio, cuando vamos a servir cosas, pues hay que procurar que no sean calientes cuando nosotros vamos a utilizar el poliestireno, que son los desechables blancos que mencionábamos hace un momento, porque esos materiales pues no están preparados para eso. Entonces, en cuanto entran en contacto con la temperatura, está la posibilidad de que se desprendan esa serie de sustancias llamadas aditivos que se utilizan en la fabricación de los plásticos y no precisamente el polímero, porque ya está, como su nombre lo indica, hecho una molécula grande y que puede ser que no sea ese el que migre, sino más bien las otras sustancias. Inclusive correr el riesgo de que vamos a darle un mal uso a un material que no está preparado y pues podamos tener accidentes por derrames o pues simplemente que no estaba preparado para ese fin, ¿verdad? Habíamos platicado en otro momento de este programa respecto al uso de estos materiales con líquidos calientes como el café o como los frijoles charros, que
bueno, son dos cosas que uno consume mucho, Sí. ¿no? Y a 80 grados, que creo que es la temperatura a que estos alimentos pueden estar, a 80 grados podemos pensar que hay una transferencia de algunos tipos de contenidos químicos del recipiente mismo hacia el alimento. Sí, de hecho, a veces la misma naturaleza, porque en el caso de los frijoles charros, pues a veces hasta acidez llevan, dado que se les agregan una serie Ingredientes, chilito ¿verdad? Sí, entonces eso hace que todavía no solamente va a ser el factor de la temperatura, también son los ingredientes, los componentes, inclusive a veces ahí mismo dejamos que se enfríe, entonces el tiempo de permanencia en contacto entre el recipiente y lo que está conteniendo es largo, entonces todo eso propicia que se puedan dar toda esta serie de fenómenos de migración. De hecho, pues lo que se hace, inclusive aquí también en la localidad y en otros países, pues ha sido cambiar el uso de recipientes para cuando los contenidos son calientes, ¿verdad? Si nosotros compramos un café, pues no nos lo dan en un vaso de hielo seco, como comúnmente lo llamamos, ¿verdad? Sino son otros materiales en donde tenemos la certeza de que no va a haber, o no tiene esa composición que tienen este tipo de plásticos, y finalmente pues termina siendo más seguro para el consumidor. Se reduce la posibilidad de que se transfieran sustancias químicas del empaque al alimento mismo. Exacto. De hecho hay otros aditamentos, como el material no tiene esa resistencia térmica, o el paso es mucho más fácil en un envase de cartón, por ejemplo, pues le colocan a veces otro cartoncito en donde pueda uno sostenerlo y consumirlo en el tiempo que sea necesario, sin que haya un riesgo para la salud. Hasta ahora hemos hablado del poliestireno, que es este material blanco del que se componen muchos utensilios como recipientes para comida. De la temperatura, pero ¿y qué de meterlos al microondas? Porque de repente hemos visto que meto algo al microondas y pues si el alimento se calienta mucho, el plástico incluso se deshace por la parte de abajo. Pero si volvemos a la transferencia de sustancias químicas por el efecto del microondas mismo, ¿cómo me veo ahí en un riesgo? También, o sea, finalmente termina siendo un factor llamado temperatura, el que puede hacer que las sustancias que están componiendo ese material se volatilicen, y no todas van al ambiente, sino que simplemente se disuelven en el material y finalmente quedan por allí incluidas. Entonces, cuando uno los consume, pues no son ni en cantidades tan grandes que el ser humano las pueda percibir. Normalmente son cantidades muy pequeñas, lo que hablaba la doctora Mirna hace un momento, de que se han requerido equipos analíticos mucho más sofisticados, más sensibles para poder detectarlas, y toda esa tecnología ha llevado a que puedan ser detectadas en los alimentos, en los materiales, y entonces es cuando ha aparecido todo lo de las regulaciones. Entonces, aunque no son perceptibles para el ser humano, están presentes dado los niveles en los que se manejan. Sin embargo, no tenemos legislación que lo prohíba, ¿o sí? O sea, pero eso me lo responde en el siguiente segmento, porque vamos a hacer un corte. ¿Les parece? Estamos hablando de los plásticos, empaques peligrosos. Recuerde, puede vernos en cualquier parte del mundo a través de www.anl.mx TV Uni. No se vaya, en un momento regresamos. Sigue nuestra transmisión en vivo a donde quiera que vayas, a través del portal www.uanl.mx. Mundo Sustentable. Estamos de nuevo con usted en Mundo Sustentable y estamos hablando con la doctora Yolanda Gracia Vázquez y con la doctora Mirna Laura Yeverino Gutiérrez de los plásticos, empaques peligrosos. Y en este segmento quisiera yo hablar, doctoras, de
la relación que puede haber entre los plásticos, su uso en nuestra vida diaria, la salud nuestra y el impacto que el uso exacerbado de este tipo de materiales puede tener en el medio ambiente. ¿Qué me pueden decir de estos temas, de cómo se interconectan? Yo quisiera abordar un poquito este tema porque aprovechando el foro que me da, quisiera decirles, hay hogares en las que ya no se utiliza vajilla, se compran charolas de poliestireno, del material ese de hielo seco, vulgarmente conocido, y no se le lava vajillas, entonces ahí se sirven los alimentos, ahí se consumen los alimentos y es de diario. Entonces, el impacto no solamente a la salud humana por disolución de ciertas sustancias que están ahí en los recipientes, sino también al medio ambiente. Es un material que no fácilmente se recicla, que sirve como relleno sanitario, pero que no lo puedo quemar porque la quema de ese material se ha investigado ya mucho, produce dioxinas, son unos compuestos químicos que producen cáncer. Entonces, están en el ambiente, después nos llegan otra vez como en la forma de alimentos y pues son cancerígenos. Aquí en México no hay legislaciones, está muy verde todavía la legislación para las dioxinas en alimentos, pero en Europa y en Estados Unidos la investigación está muy fuerte en ese aspecto, entonces sí deberíamos de cuidar más el uso, que sea más restringido el uso de esos materiales. Aunque fíjese, así como usted me lo plantea, no es tanto que los que producen alimentos lo estén empacando en ese tipo de material. Las propias amas de casa lo están llevando a la casa y lo usan de una manera tan continua que esto puede dar un proceso de acumulación en el organismo a la larga. Así es, o sea, el uso es indiscriminado, le digo, o sea, 3 veces al día o más, entonces ya no se quiere lavar vajillas, entonces se utiliza ese material para ese fin. Entonces sí es un uso indiscriminado, que hace mucha basura. Esa basura no se puede quemar, como lo dije ahorita, entonces sí es un impacto ambiental bastante fuerte. Pero fíjese, si lo están poniendo en la basura, eso quiere decir que incluso para los tratamientos que hay en la basura, pues se ve el proceso afectado. Si ahora tienen un proceso de digestión anaeróbica de la basura, que hemos tenido aquí a gente de CIMEPRODE hablando de precisamente de la producción de gases que luego transforman en electricidad, pues este tipo de materiales estaría afectando la producción. Ese asunto. Fíjese, a lo mejor el ama de casa pensando que no va a gastar detergente y contamina poco el medio ambiente, le está saliendo el tiro al revés, ¿no? Sí. Eso es un verdadero problema, porque fíjese que yo he leído que usted hablaba precisamente de cómo puede tener impacto sobre las hormonas, y hay reportes en la literatura que hablan de efectos sobre los bebés bastante graves. Sí, o sea, sí hay sustancias, como les mencionaba, que pueden pasar tras placenta, entonces sí puede haber mutaciones, sí puede haber efectos sobre los fetos de los bebés, ahí se han encontrado sustancias, entonces sí es cuestiones que hay que investigar, que hay que cuidar en nuestro hogar, como usted mencionaba, el paso tan discriminado y el uso tan discriminado de esos materiales. Pues qué problema que las amas de casa, pero ahorita les mandamos un mensajito. Y volviendo otra vez al asunto de los medicamentos, doctora, sí es muy común ver que no todos vienen en materiales plásticos. Uno puede ver frascos, hay jarabes o hay medicamentos líquidos que solo vienen en recipientes de vidrio, y hay comprimidos y otro tipo de medicamentos que también solo vienen en recipientes de vidrio. ¿Qué me puede decir al respecto del uso de estos materiales en relación a los medicamentos? Pues realmente a veces por cuestiones prácticas se pueden elegir materiales diferentes, y entonces ahí es donde entran en algunas ocasiones el uso de los plásticos, pero es muy común, como usted bien menciona, que todo lo que son los jarabes pues sean contenidos en recipientes de vidrio. En el caso de los plásticos, pues para las formas farmacéuticas sólidas,
es común que se encuentren por allí envasados, ¿sí? Y entonces eso se convierte en una forma práctica de contenerlo. Sin embargo, lo que la gente hace muchas de las veces, y sobre todo cuando se da lo de la polifarmacia, que alguna persona tiene que tomar diferentes medicamentos durante el día, pues lo que hacen es retirarlos de los materiales en donde están empacados, de su empaque primario, y entonces los juntan todos en recipientes que uno adquiere pues de naturaleza, que no tiene uno la certeza de que hayan sido fabricados o que sean aptos para contener esos materiales. Inclusive esas cajas que venden, pues a veces traen las 3 tomas del día y traen los 7 días de la semana. La gente los prepara en un determinado día y los deja ahí durante todo ese tiempo. La semana. No son materiales que sean impermeables, esos contenedores. El ambiente, al menos aquí en la ciudad de Monterrey, puede ser bastante variado. Hay días húmedos, hay días muy secos, hay días de todos, y entonces, como no son cerrados herméticamente, como lo pudo haber sido su empaque original, pues inclusive puede haber allí deterioro de los mismos medicamentos, dependiendo de cómo haya sido fabricado. Entonces sí es un riesgo hablar no tanto del empaque que la industria farmacéutica diseñó para un medicamento en particular, independientemente de su forma. Más bien yo creo que el problema vendría cuando el manejo no es adecuado para los medicamentos, ¿verdad? Ahí es donde pudiera estarse corriendo en un momento dado un riesgo, pues para el paciente en este caso. Muy bien. De este tema que acabamos de abordar en este último segmento, ¿qué mensaje le darían ustedes en cada uno del tema que abordaron? ¿Qué mensaje le darían a la gente respecto a los cuidados? Cada una habló de situaciones especiales, de cuidados que debemos tener para cuidarnos a nosotros mismos, pero parece ser que la gente no entiende, pero les pido por favor que les den un mensaje. Yo les recomendaría pues utilizar más el vidrio, que es el material más inerte, no utilizar tan indiscriminadamente los envases, sobre todo los de unicel, para todo tipo de operaciones, para servir los alimentos, para consumir los alimentos, y también no quemarlos. O sea, la quema de estos compuestos traen muchos efectos nocivos al medio ambiente, que son las dioxinas, que esas son cancerígenas. Entonces, no debo de inhalar esas sustancias porque eso sería perjudicial a la salud. Muy bien. Doctora. Bien, en el caso de los medicamentos, pues es importante que si nosotros vamos a realizar ciertas prácticas con ellos, como lo mencionaba hace un momento en el caso de gente que tiene que tomar diferentes medicamentos, pues es importante que veamos por cuánto tiempo los vamos a contener, en dónde los vamos a contener. No perdamos de vista que un producto que llevó muchos años y un costo muy elevado para que se pudiera fabricar de forma segura, pues terminemos nosotros colocándolos todos juntos sin tener la certeza de que los recipientes cumplen con ciertas características y que al final de cuentas el medicamento pueda cumplir su función. Muy bien. Si la gente quisiera saber más de este asunto, y dado que usted es la jefa de la carrera de químico farmacéutico biólogo en la Facultad de Química, ¿a dónde se pueden comunicar con ustedes para saber más de este tema? Bien, pues en el caso, en lo relacionado con los medicamentos, pues está por allí la farmacia universitaria, que está en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas, sobre Avenida Pedro de Alba. Es un servicio de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También hay atención por teléfono, dudas que ustedes puedan tener con los medicamentos. El teléfono es 83-29-4000, extensión 6223 o 6314. Y en el caso de lo relacionado con alimentos, pues se les puede dar una atención particular en un laboratorio de servicio, que es el Laboratorio de Alimentos, Medicamentos y Toxicología. Igual en el mismo teléfono, 83-29-4000, en la extensión 6332. Ahí personal profesional
les va a poder atender, y si ya requieren de algo más, contacto con algún experto en alguna otra área relacionada, pues buscaríamos la manera de poder apoyarles y brindarles un servicio que finalmente es nuestro compromiso. Muy bien, les agradecemos mucho por estar de nuevo con nosotros. Usted es parte importante de este cambio. Gracias por acompañarnos.